Mi gente bonita, ¿qué onda? ¿Qué hay? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal y antes de empezar este video te quiero pedir un pequeñito favor. En estos momentos te voy a dar chance de que vayas por tu mamá, por tu novia, por quien sea que esté contigo en tu casa, porque vamos a bailar, chingao. ¡Ay! Héctor Leal, 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 vlogs, vlogs, vlogs. Y arriba el norte, chingao. ¡Ay! Familia hectoriana, ¿de qué hay que hablar hoy o qué? ¡Oh, su puta madre! Pero estoy mamadísimo, ¿qué pedo? No, vamos a hablar de mis músculos. Otra vez, no. El video de hoy me pone muy feliz porque es un video que les debo desde febrero. Sí, güey, desde febrero, no mames, ya estamos en octubre. El pedo fue que tenía los videos guardados en un disco duro que se me chingó y apenas los pude rescatar, güey. Y este video es muy importante para mí porque siento que les puede servir mucho a ustedes. Y en estos momentos, familia, llegó la hora de presentarte al amor de mi vida, mi batería. Ay, chiquita, te amo. Este hermoso tom color celestito, precioso, hermoso, ¡mua!, no era de este color. Mi batería, que amo con todo mi corazón y me ha acompañado desde mi adolescencia, es una Tama Swingstar. Mi batería empezó siendo negra, después le puse estrellas blancas, después le quité las estrellas y la forré color blanco con una franja verde fósforo, que es una de mis combinaciones favoritas. Y como ya estaba muy maltratado el vinil blanco porque la batería la tuve en la intemperie mucho tiempo, literalmente 8-10 años, le quité el forro y pinté mis tambores negro mate, que es como la tenía antes de pintarla de este hermoso color. Y lo impresionante aquí, familia, es que lo único que gasté para darle una mejor calidad a mi batería fueron $15 en botes de pintura. Así que si tú eres un amante de las baterías custom como yo, pero no tienes el recurso económico porque están bien pinches caras, oye, $3,000, $5,000, espérate, baboso, pues espero que te pueda servir este video para que tú también te animes a echarle una manita a tus tambores. No les pasa absolutamente nada y le vas a agarrar más amor a tu batería o a lo que sea que vayas a hacer. ¡Atrévanse! Y pues sin más que decir, dale like, deja tu comentario y disfruta del video. Vamos a pintar mi batería. Anteriormente ya la había pintado negro mate y rosa fosforescente, pero este color nunca me gustó. Realmente lo único que quería volver a pintar era este, pero este azul me enamoró y yo dije no, tengo que pintar los toms y el bombo de este color y la tarola la voy a dejar negra. Y el primer paso que vamos a hacer es obviamente quitarle todos los hardwares, quitarle los lugs, quitarle todo. Vamos a dejar la pura madera y posteriormente la vamos a lijar para prepararlo a la pintura. Así que, pues, ¿qué esperamos? Vamos a darle. Si nunca habías visto cómo se ve un tambor sin aros, pues así es, así se ve. Que ahora vamos a quitarle todos los lugs, que son estas cosas, para poder trabajar en este chiquitín. Listo, ya solamente le quitamos todos los lugs. Están pegados. Esto es un tambor sin los lugs. Vamos a lijarlo para poder prepararlo y ahora sí poder pintarlo. Y así nos vamos a ir con este, que es el tom de piso, con el tom 1 y luego con el bombo. El bombo obviamente va a ser más tedioso, pero pues vamos a darle. Ya se siente muy lisito, tampoco le quiero dar tanto porque no quiero afectar la madera, pero ya está listo para pintarse. Vamos a pintarlo de una vez para que se vaya secando y después vamos a ir haciendo el mismo procedimiento con los demás tambores. Algo así quedaría el resultado. Vamos a esperar a que se seque mientras vamos a empezar a desarmar el otro tom y a ver qué es lo que pasa.
pedo. Perdón, batería, pero tenían que salir. Pues ahí está, racita, mi Tom 1, que es el principal, el que tengo arriba. Ya le quité los locks. Ahora voy a lijarlo para prepararlo a la pintura. Para mi gusto ya se siente bien. Siento que este está preparado también para darle su capa de pintura, así que vamos a darle. Listo, racita, vamos a ponerlo a secar junto con el tom de piso que está acá atrás de mí en el asador. Y ahora sí sigue el bueno y el que va a ser el gran reto, el bombo. Está más grande, va a ser más difícil, vamos a necesitar más pintura. Entonces pues vamos a darle para que no se nos haga tan tarde. En lo que se secan todos los tambores, voy a limpiar los blocks, ya que están un poco oxidados. Digo, la batería tenía 10 años que no la tocaba, la tenía arrumbada ahí. Y pues claro que el polvo, el sarro, el óxido, pues le afecta. Pero compré este Metal Polish, el brazo. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un poco de la siguiente manera. Vamos a tallarlo y después con una toallita para terminarlo de limpiar. Quiero que vean la diferencia. Así se ve uno recién limpio y así se ve uno que está sucio. Espero que se pueda ver la diferencia. Sabemos perfectamente que dos manos trabajan mejor que una. Me está ayudando y lo que él está haciendo es que me prepara la pieza, la llena de cera y yo le doy el toque final para dejarlo brilloso, brilloso, bien bonito. Este es el tom de piso y esto es lo que llevamos de el tom 1. Claro que todavía nos faltan los looks de el bombo. Really, nigga? Ahí. ¿Qué, papito? Pues nos falta mucho, pero entre los dos vamos a acabar más rápido. Así es como se ven los del tom de piso, así es como se ven los del tom 1. Una hora después, pudo haber sido 25 minutos, pero Pipín se sordió y me dejó haciendo todo solo. Se ultra mega mamó. Así quedaron todos los looks después de haberlos limpiado. Ahora vamos a proceder a limpiar los aros ya que se me oxidaron un poco. Tenía mi batería desarmada en el patio de mi casa y pues la humedad y todo lo que pasa en el medio ambiente pues hizo que se oxidaran un poquito. Entonces vamos a regresarlos a la vida, vamos a darles una buena shineada ahí y pues a ver cómo termina. Así fue como quedó, la verdad es que no puedo creer la diferencia, se ve muy chingón la neta. 30 minutos después, dale like y deja tu comentario en este video porque si no lo haces vas a tener mala suerte en el amor y nunca te vas a cochar a la chava que te gusta. Aparte, te van a apestar las patas para siempre. Ya están limpios todos los looks, ya están limpios los aros, que ahora vamos a proceder a armar cada tambor en lo que el bombo se seca.
si les gustó este video, dejen su comentario aquí abajo. Si no, ya saben que también compártelo en todas tus redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en WhatsApp. Pásaselo a tus amigos que realmente les pueda servir. Y no específicamente tienes que pintar una batería para que este video te sirva de algo. Mi objetivo es cambiarte el chip y abrirte los ojos a tu creatividad. Si quieres pintar una pared, píntala. A lo mejor te va a salir bien fea, pero oye, lo intentaste y es algo que tú estás haciendo. Yo no sé tú, pero yo lo veo como terapia. El hecho de dedicarle tiempo a mis cosas me hace agarrarle más amor. Suscríbanse en el botoncito de acá abajo donde dice suscribirte y activen la campanita de mis notificaciones para que YouTube te avise cuando esté en directo y cuando suba un nuevo video. También, familia, mi código Rappi ya cambió. Ahora te regala 120 pesotes en créditos. Ese dinero tú lo puedes usar en Rappi, papi. ¡Pa' casapa! Usa mi código hectoriano. Te regala 120 pesos para unos taquitos bien bañados. Muchas gracias a todos por estar aquí viéndome video tras video, familia. Gracias por comentar, por dejar sus likes y todo lo que ustedes hacen. Y pues cuídense mucho, que Diosito me los bendiga. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y les deseo el mejor de los éxitos. Y pues ya saben que mi nombre es Héctor Leal. Y recuerda que si algo no te gusta, cámbialo. Si no lo logras, cambia tu actitud. Bye. Las amo. Bye.